societies are witnessing the emergence of many existential and conceptual anxieties and fears about their identity, security, and well-being. But its transnational character, its dynamic, and its impact on people and institutions at all levels, migration is perceived as posing a serious challenge to a long-standing paradigm of certainty and order. Therefore, the production of a discourse of fear and proliferation of danger with reference to the scenarios of chaos and disorder can also become a governmental instrument that can be used to steer and control action and attitudes of citizens toward migration. The point of securitization theory is to say, well, it's actually the other way around. There are no natural things out there that are security threats and others that aren't. It's more that we as communities politically choose sometimes to deal with things in a particular way. We name certain things security problems, and when we do that, something happens to that issue and to our interaction around it. In line with the argument of the Copenhagen School, migration was constructed as a security threat by political and security elites who had the capacity to produce security knowledge about the level and seriousness of the issue. More specifically, their approach signifies that securitization refers to a speech act through which the issue is presented as an existential threat requiring emergency measures and justifying action outside the normal bounds of political procedure. In other words, securitization is the process through which migration becomes a security issue not necessarily because of the nature of the objective importance of a threat, but because it is presented as such. Hence, speech as can be identified as one of the catalysts for the construction of a discourse of fear and proliferation of a large increase in securitization of borders after 9/11, where states started viewing migration through a lens of security rather than protection or regular migration governance. What we're seeing is, instead of being an exceptional measure of last resort, detention is now sort of a preferred method of first resort for governments when engaging with undocumented people coming across their border. The conditions of detention really vary widely from country to country and from even regime to regime. I mean, so some immigration detention is in criminal facilities because irregular entry and stay are criminalized, so you might be charged under criminal law and housed in a criminal facility together with other criminal offenders, which is illegal under international law, but increasingly happening at the state level. We've seen immigration detention facilities that are police stations that are located near borders, makeshift camps that are closed. In Greece and Italy, there's a new hotspot approach that the European Union has been rolling out that has been highly criticized as a non-protective regime. We've seen shipping containers being used in Malta in the past. Australia has an offshore detention policy that has been called everything from a refugee camp to a concentration camp. I mean, I think... Now, we have an interview that will show how aspects of security actually impact on the journey of an ex-gay bill from Guatemala, where we will see how theory and life may be different. En materia de seguridad y derechos humanos, ¿qué opinión tiene de México como paso de migrantes? Es riesgoso. O sea, los derechos humanos actúan quizá con los niños, pero con una persona, hay pocas personas que llegan a su casa de regreso. Ahí actúa ya los derechos humanos porque investigan el nombre, dirección, raza y todo. Pero en sí no tiene mucho trabajo porque como que se olvida que uno es humano. Las acciones que han implementado México y Estados Unidos para incrementar la seguridad de sus fronteras, ¿considera que benefician o perjudican a los migrantes? Benefician a los que logran pasar, perjudican a los que no pasan. Y divide a los pueblos. Y Dios no es división, ¿va? Dios es todo. Dios no dijo, voy a poner división acá y división allá para que mi reino nada más estén unos que otros, sino que Dios es dueño de toda la tierra. Ellos son los que dividen
a que uno no pase. Porque para mí debería ser libre, así como está el libre comercio, de pasar y venir sin solo identificarse con sus documentos y que pase uno. Pero no beneficia, la mayor parte pues no beneficia en nada. Ahora, en el caso de México, que es pues un tramo muy grande de la travesía, y enfrentándose pues a los grupos de la delincuencia organizada que intentan captarlos, y por el otro lado a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración, considera que las acciones que en este caso la parte gubernamental están desempeñando para defender los derechos de los migrantes realmente están pues siendo beneficiosos para ellos durante su travesía, o no? Pues casi no benefician. El único beneficio que han puesto es la casa del migrante. Que uno llega y pues le dan unas galletas que son para que uno sobreviva en el calor, y el agua que le dan. Y es raro que usted llegue a comer un buen plato, pues, pero lo único que tal vez le dan oportunidad que uno se bañe o lave su ropa, y ahí no hay otra mejoría, nada más. Sí. Me platicaba que en el trayecto también las autoridades migratorias pues les exigían dinero, ¿verdad? Cuando llegaban a hacer inspección para poder Sí. pues que continuaran su tránsito. ¿Me podría platicar un poquito más de esa anécdota? Sí, bueno, no fueron todos. En una ocasión en la montaña, yo creí que estaba en la montaña y me quedé a dormir a la orilla de una carretera, pero yo no la había visto que era carretera. Cuando vi o escuché un camión que descendieron muchos policías, y en eso yo vine y desperté, pero cuando desperté estaban demasiados policías rodeando todo, y los demás compañeros pues corrieron, y yo vine y regresé porque recuerdo que cargaba un rosario y una Santa Biblia, y yo regresé a traerlo, y cuando yo regresé habían como unos 8 policías ¿qué haces? Pues solo vengo a traer la Santa Biblia y mi rosario. ¿Y para dónde te vas? ¿Para dónde vas? Para el norte. Que Dios te bendiga, cuídate. En ningún momento me dañaron en esa forma de pedirme, pero a los demás compañeros sí les exigieron dinero, pues. Para que pudieran. Lograr. ¿Considera que vale la pena todo el riesgo de la travesía? No vale la pena. Pobremente puede estar uno en su tierra sin... From this research, we can conclude that even if theory says one thing, the way migrants will perceive securitization may not be the same. For example, as Alejandro Cirilo Pérez, its ambassador of Guatemala, told us, and I quote, "El tránsito con el fin de alcanzar ese sueño se ha vuelto cada vez más difícil y peligroso, debido a los grupos de crimen organizado internacional y las políticas migratorias que han implementado tanto México como Estados Unidos. Deberían establecerse mecanismos de control del personal migratorio con el fin de asegurar los derechos de los migrantes." Another interesting point of view was the one presented by Elizabeth Arajuo, member of the Consejo Continental de Ancianos Indígenas de América. She told us that, and again I quote, "Mucho ha influenciado las duras políticas de migración que México y Estados Unidos han implementado con el fin de detener la migración ilegal. Es particularmente alarmante. The previously clearly shows that a change is necessary. Security should not be one way. It must be open and wide in order to protect not only our own necessities, but others as well." Thank you.